Bueno, lo primero que quiero saber es cómo llegas a ser el director del documental del Real Madrid, la leyenda blanca. Pues mira, esto fue porque me llamó Gonzalo Sagardia, que es de Onza, el productor de Onza, de la productora Onza, que se había asociado con Morrigan, que es la productora la que trae la idea. Y bueno, me llamaron, pues seguramente pues, luego me comentó que es que le había gustado mucho el desafío ETA y SEBE y bueno, y que quería contar conmigo y les hice un poco una propuesta de lo que podría hacer con el documental, les gustó y así es, al final yo creo que te buscan un poco por- porque están buscando a lo mejor, es verdad que están buscando un director de cine y como mi perfil era también director de cine y de documentales, pues bueno, les encajó y bueno, lo típico. Si todo empieza por una llamada al final. Viendo el documental hay una cosa que me ha gustado, que es, hemos perdido a Di Stéfano, a Herrerín, a Gento hace bastante poco, y creo que tu Sí. documental ha quedado como una carta de amor no solo a un Real Madrid, sino incluso para esos jugadores, ¿no? ¿No te parece así un poco que justo haya pasado esta desgracia de perderlos y que justo tu documental se estrene y quede como una carta a ellos también? Porque hablas muchísimo de Di Stéfano, un poco de Gento. Sí, al final una de las ideas iniciales era que en cada capítulo hubiera una especie de perfil, le llamamos perfil, una especie de perfil de Bernabéu, de Di Stéfano, pues eso, de Gento, que estuvimos a puntito de entrevistarle, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que estaba mal y bueno, ya vemos que falleció. Y tenemos ahí a Copa, tenemos a Mancio, que lo tenemos ahí, que le entrevistamos, y tenemos a Puskás, entonces era como coger un perfil de cada uno y que cada uno tuviera su espacio, ¿no? Y era una de las cosas importantes, era no olvidarnos del pasado tampoco, porque esta serie documental, una de las cosas buenas que le veo es que es una serie que habla del club como tal y de quién gesta esa leyenda del Real Madrid, ¿no? O de dónde viene, ¿no? Aunque obviamente hay muchas leyendas actuales y a medio plazo y a corto plazo, pero nos gustaba hablar de dónde venían, ¿no? De dónde venía esa gente y sobre todo para la gente que es madridista e incluso la gente que no le gusta el fútbol, porque a mí me ha escrito mucha gente que no le gusta el fútbol y que se ha emocionado. De hecho, el otro día recibí un mensaje de, oye, he llorado con este documental y a mí no me interesa el fútbol nada. Y esa a mí me parece una de las mejores críticas, ¿sabes? De gente que no le gusta el fútbol o que lo ve un poco por compromiso, lo ve por, oye, mira, me ha gustado visualmente y me apetece verlo y que te enganche porque la historia te está enganchando y da igual si es de fútbol, si de golf, de baloncesto, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que sí que se ha quedado ahí una especie como de recuerdo a esta gente, a estas leyendas que gestaron grandes épocas, grandes partidos y que hizo crecer un poco más lo que viene siendo como dice el título, la leyenda blanca, ¿no? Y como me has dicho antes de la planificación, lo que propusiste para el documental, no sé si es, me imagino que estoy la idea que me gustó mucho, sobre todo los principios, que era como que lanzabas un pequeño cliffhanger al principio de cada capítulo de vais a ver esto, pero espera, que te voy a contar lo que pasó antes de llegar a este momento. No sé cómo ha sido un poco la planificación, más un poco hablar un poco más preciso de cada capítulo, de cómo lo querías enfocar, las entrevistas, contar. Claro, a ver, esto trabajé con un equipo de contenido que tenía bastante información de qué podíamos contar y qué no, pero es verdad que las cosas sobre papel funcionan de una manera y luego sobre montaje y ya es otra cosa, ¿no? Entonces al final me acuerdo que propuse que los inicios tuvieran ahí una especie, como tú dices, ¿no? De gancho Hmm. y justo antes del título. Entonces, bueno, yo creo que eso funcionó muy bien porque en algunos capítulos se habla de cosas que vamos a hablar y otros te plantean de lo que vas a hablar. Por ejemplo, el de la Quinta del Buitre, el capítulo 4, ¿no? Hmm. Entonces yo tenía muy claro que teníamos que tener una frase de cada uno, además rodamos con un traveling circular, o sea, una cosa así como muy estética y que tuviera cada uno su frase y que tú supieras que ese iba a ser el capítulo de la Quinta del Buitre o yo qué sé, el capítulo de la novena o de, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Igual que, por ejemplo, cada capítulo, igual que está trufado, como digo, de estas perlas, de estos momentos de jugadores históricos, también se me ocurrió, por lo menos, regalar perlas al espectador, ¿no? Perlas de diferentes épocas. Por ejemplo, del capítulo 1 de repente te ves una perla de cabezazos de diferentes épocas, pero claro, tú te planteas, ostras, ¿y dónde está el gol de Sergio Ramos? Me estás aquí enseñando un montón de cabezazos, pero está hecho a propósito porque el gol de Sergio Ramos es todo el final del primer capítulo, ¿sabes?
Entonces se da mucha importancia a ese gol de Sergio Ramos, ese cabezazo, a Luka Modric cuando saca el córner. Entonces era como que la perla del primero estaba muy claro que eran cabezazos. La perla del segundo, la perla del tercero, cada uno tiene como su momento, ¿no? Jugadas, una comparativa entre Di Stéfano y Ronaldo, en algún momento de una perla. Entonces también como que pensamos mucho en qué perlas meter en cada capítulo y muchos se quedaron fuera, que dan mucha rabia, ¿no? Que al final dices, jolín, al final no hemos metido una perla de nos hubiera gustado meter un montón de perlas, ¿sabes? Porque hay un montón de momentos de diferentes épocas que al final, de lo que me di cuenta y de lo que creo que mola mucho, es que todo es muy cíclico. Al final todo se repite. O sea, hay goles muy parecidos Sí. con muchos años de diferencia, jugadas muy parecidas, ¿sabes? Eso me resultó como hasta curioso, ¿no? Y eso De, me gustó mucho. Yo creo que había que trufar y había que regalar al espectador porque íbamos a contar historias también y historia del Real Madrid, había que regalar también un poco de fútbol, aparte de contar la novena, la décima. Obviamente no se podía contar todo porque es que es enorme y era muy complicado concentrar todo en 6 capítulos, ¿no? Esa era una parte del reto más complicado. en el documental, te lo voy a decir, yo como madridista, mi primer recuerdo es el gol de Mijatovic de la séptima. Entonces, de ahí para atrás tenía muy pocos recuerdos o no había visto casi nada. Y creo que los capítulos aparte, para el madridista que es muy joven o joven más o menos como yo que sé, la gente de ahora, le va a venir muy bien para poder descubrir las diferentes épocas. Quiero saber un poco lo de en conseguir ese material de archivo y sobre todo una cosa que me dejó fascinado es cuando le metéis el toque a color al blanco y negro. O sea, que fue como de wow, ha cobrado vida de Claro, repente. claro, es que una de las cosas que también hablamos del principio es, a ver, una cosa que tenemos que tener diferente al resto es algo que no se haya visto. Entonces, se han visto imágenes o sea, fotografías coloreadas y tal, pero imágenes de las primeras 5 Copas de Europa en color no se han visto. Entonces, eso fue un proceso complicado con una empresa totalmente aparte, que coloreaba fotograma a fotograma, que tenía que restaurar ciertas cosas. Entonces, se tardó como 2 meses en a lo mejor hacer, creo que fueron 3 minutos, una cosa así que está repartido por los 6 capítulos. Decidir en qué momento. A mí me gusta mucho la mezcla del color en blanco y negro, de repente que te dieras cuenta que, ostras, estoy viendo en color, pero también está el blanco y negro, ¿no? Ostras, que no todo es en color y además que sí que era excesivamente caro. Entonces es como un elemento diferenciador y eso a mí me gustó mucho y nos llegó casi hasta el final. O sea, nosotros estábamos ya terminando de montar los capítulos y todavía no llegaban partes y partes no, había que retocar unas un poquito mejor, no se notaba un poco. Ese fue un proceso, la verdad es que fue complicado. Eso fue complicado. Luego, una de las cosas que tiene el documental del que me puedo considerar orgulloso son lo que llamamos nosotros los recursos o los bodegones. Porque al final yo ya venía de hacer el desafío ETA, venía de hacer SEBE, entonces en los documentales a mí me gusta rodar fotografías, aparte de tenerlas escaneadas en pantalla completa, jugar con ellas, usarlas de una manera o de otra. De repente enfrentarme a elementos que venían de coleccionistas, porque todo lo que sale allí son elementos reales, o sea, los bonos que salen en el primer capítulo de Bernabéu cuando está conectado son bonos reales de un coleccionista, ¿no? Entonces de repente es como, ostras, y con Juan Luis Cabellos, que es el director de foto, que también hizo conmigo, junto con Ángel, hizo el desafío ETA, y luego él y yo solos hicimos SEBE, pues nos enfrentamos a ver cómo contamos toda la parte que no es archivo, ¿sabes? Toda la parte no, como yo no suelo hacer recreaciones en los documentales, entonces es como nos enfrentamos a todo este archivo, todos estos bodegones. Entonces se nos ocurrió usar proyecciones. Entonces todas las proyecciones que se ven en la serie, que parecen algunas que son hechas por ordenador y que parece que están hechas en sala, están hechas en rodaje real. O sea, compramos un proyector, un buen proyector, seleccionamos un montón de imágenes para proyectar sobre los bonos por detrás, sobre las camisetas por delante, porque la de las camisetas era muy gracioso, porque teníamos una camiseta, entonces teníamos el proyector y la cámara en el otro lado, pero teníamos un espejo debajo de la cámara para que rebotara en el espejo y rebotara en la camiseta, ¿no? Entonces daba luz a la vez a la cámara y daba un aspecto muy chulo, que es lo que queríamos con los haces de luz, pero a la vez rebotaba en el espejo y rebotaba en la camiseta. Entonces es todo como muy artesanal, ¿sabes? Incluso las imágenes que se ven en las entradas, tenemos las 3 entradas originales de la Champions, de la UEFA, entonces proyectar sobre eso, colocar el proyector para que se vea justo el gol de Mijatovic en ese momento, en esa camiseta y tal,
y la verdad es que de eso estamos bastante orgullosos porque para nosotros era como, ostras, lo estamos contando diferente o pantallas flotantes que llamamos, ¿no? Con un difusor, con mucho humo, con el proyector y moverte con el slider o con el traveling para que se vea que parece que estamos ahí flotando en la nada con una imagen, ¿no? Intercalarla esa con las imágenes de archivo, la verdad es que esa parte fue bastante chula de hacer y creo que le hace al documental como visualmente algo como diferente, ¿no? Igual que jugar con el cine, ¿no? También rodamos en Valdebebas, rodamos en el cine de Valdebebas y pudimos proyectar ahí imágenes de Partizan y de diferentes épocas y el gol de Sergio Ramos y tal, y luego poder intercalarlo, porque ya lo teníamos pensado con las imágenes de archivo a pantalla completa, ¿no? Me gusta mucho que eso que hablas de que es muy estético el documental, o sea, es muy trabajado en la puesta en escena. Y en cuanto a los entrevistados, ¿cómo conseguisteis bien a todos a la primera o fue algo complicado un proceso de intentar conseguir alguno se quedó fuera? Bueno, a ver, algunos siempre alguien se queda fuera, ¿no? Por circunstancias o porque está fuera de España, porque al final la gente, o sea, el documental realmente ha gustado mucho y noto la vibración de la gente en Twitter, en Instagram, o sea, la verdad es que el documental ha gustado, estoy súper contento, me ha llamado gente del club, que estaban súper felices y tal, pero es verdad que hay cosas que se quedan fuera, ya incluso de archivo, incluso de contenido, incluso de gente que no puedes entrevistar. Y entonces la gente no conoce los entresijos, que al final no sabes, pues, ay, pues falta Sergio Ramos o falta Zidane. Ojalá hubiera podido entrevistar a Zidane, que a mí me ha gustado toda la vida y al final no se pudo por circunstancias ajenas a mí, totalmente, incluso ajenas a la productora, ¿no? Entonces, incluso hay muchas variantes de presupuesto, de a lo mejor no poder viajar a tal sitio. Entonces, bueno, al final son cosas que se nos escapan y uno quiere tenerlo todo y aún así, pues siempre falta gente, ¿no? Siempre falta alguien. Entonces, bueno, yo me hubiera encantado entrevistar a Zidane, porque la verdad es que tengo ahí su DVD de su documental que hizo con Canal Plus Francia, lo tengo firmado de una vez que fui al entrenamiento y me lo firmó y bueno, la verdad me hubiera hecho mucha ilusión. Y en cuanto a los que están, ¿cómo fue la experiencia con ellos? ¿Cómo fue trabajar con ellos? Y, o sea, como has dicho que se ha quedado gente fuera, si con ellos fue fácil o alguno fue un poco más complicado de cuadrar fechas o algo. Bueno, al final el presidente siempre ha Mm. sido el más complicado por fechas y por compromisos y porque creo, si no me equivoco, que me corrija alguien y me perdone, que el presidente no ha hablado nunca en un documental, o sea que es como la primera vez que aparece en un documental y donde está un documental que el Real Madrid está involucrado de alguna manera, ¿no? Emilio Butragueño nos ayudó muchísimo y la verdad es que ha sido un gusto trabajar con todos, o sea, te estoy diciendo desde Alejandro Sanz, Nadal, que también entrevistamos a gente fuera del club, pero que a la vez son madridistas universales. Como anécdota te diré que yo de adolescente era muy fan de Alejandro Sanz, y a mí me gustaba mucho y tal, entonces cuando le propusimos a Alejandro Sanz entrar en el documental, de repente me dijo que fuera a su casa a cenar, que me quería conocer, entonces de repente está en la casa de Alejandro Sanz, ¿sabes? Que conocerle, charlar con él. Yo ya le conocía de hace tiempo porque mi padre había trabajado con él en alguna gala de la Hispanidad, pero bueno, obviamente no se acordaba de mi cara ni de mí, pero para mí eso fue como, ostras, qué guay, ¿no? Estoy cenando en casa de Alejandro Sanz, cómo mola. Y luego, pues yo qué sé, juntar a la Quinta del Buitre, para mí ese día fue realmente fantástico. Una de las cosas que molan mucho para mí, para esta profesión de dirigir y hacer este tipo de proyectos, es como me pasó exactamente en el desafío ETA y en SEBE. Yo tengo ahora 43 años, de ETA yo controlaba lo justito, más o menos, y entonces eso te hace verlo con una perspectiva diferente. De golf, te digo yo que no tenía ni idea ni de que era un pad, ni que era no sé qué. Claro, entonces vas aprendiendo. Entonces, a mí verlo desde otro punto de vista, una perspectiva fuera, porque tampoco en el desafío soy vasco, que es lo que decía la productora, es que queremos un director de cine, te queremos a ti y está bien. O sea, eso es bueno para el documental, que tú no estés tan metido, tan involucrado y lo vas a ver con otros ojos. Y con el Real Madrid, sí, yo soy madridista, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho más jugarlo incluso que verlo, que ya hace mucho tiempo, como tengo un niño, es casi imposible ver fútbol, solo de vez en cuando. Y al final es como lo que tú decías antes, yo conocía una época, pero de ahí hacia atrás me sonaba. Mm. Entonces, claro, está muy guay, mola mucho de repente descubrir un montón de cosas, entonces lo vives como, ¿sabes? Como no estás tan metido, tan involucrado y lo ves un poco desde fuera, ¿sabes? Y eso está muy bien, yo creo que mola mucho. Y como te decía, la Quinta al Buitre para mí fue un día mágico, porque además se notaba que hacía mucho tiempo que no se veían, pero Mm. muchísimo, y fue una charla muy distendida entre ellos, estuve charlando bastante rato con ellos de qué necesitaba, del tono que necesitaba de ellos, de que estén tranquilos, entonces luego hicimos un traveling circular, luego entrevistas, o sea, fue un día como muy redondo
Y como decía antes, Emilio Butragueño nos ayudó muchísimo en todo esto, en todo este proceso de conseguir incluso algún entrevistado. Bueno, la verdad es que fue fantástico. Y el más difícil, pero no porque no quisiera, obviamente, sino por tiempo, era el presidente, que luego fue, la verdad es que fue un gustazo entrevistarle. Eso te iba a decir, unas cosas que me gustó fue ver a la Quinta del Buitre sentada en el banquillo, como si estuviesen en el bar tomándose una cerveza tranquilamente, hablando. Que quizá el que me más nervioso vi fue a Martín Vázquez, porque estaba como un poco ahí, pero veía a Butragueño, que creo que la gente que solamente le vea en los partidos dando la charla, hablando un poco serio y de repente verle aquí soltando bromas, chascarrillos, riéndose, se va a quedar incluso yo creo que sorprendido. Sí, sí, yo, o sea, es verdad que todos estábamos sorprendidos porque es verdad que cuando hicimos la entrevista a la Quinta del Buitre, a Emilio ya le habíamos entrevistado y ya, sí, le habíamos entrevistado y luego faltaba otro encuentro que sale al principio también, que están jugando al futbolín, que está Hugo Sánchez, hay diferentes épocas. Entonces es como que ya nos conocía más, ya tenía más trato con nosotros. Entonces es que ellos son muy amigos, muy colegas. Y Sanchís es un desengrasante maravilloso y Mitchell, ¿sabes? De verdad que a lo mejor alguno estaba más porque es a lo mejor más tímido o no, pero es verdad que yo estaba notando que estaba generándose algo muy bueno, ¿sabes? Entre ellos. Y además, solo le lanzábamos cuestiones de vez en cuando veíamos que ya estaba muriendo la cuestión, le mandábamos alguna pregunta y ellos solos se gestionaban las cosas, ¿no? Y la verdad es que era una maravilla, porque eran amigos, que además yo creo que les gustó mucho estar en el banquillo, charlar, fue muy emocionante, incluso sin haber estado en esa época viviéndolo, ¿no? Yo en esa época tampoco lo estaba viviendo, los tengo en el recuerdo, pero tampoco era ¿no? un espectador de bueno, a la Quinta del Buitre, ¿no? Pero solo verlos así a mí me emocionaba bastante, sobre todo las cosas que decían. Y ya para terminar, el gen del Real Madrid es nunca rendirse, tirar para adelante, luchar hasta el final. ¿Te la has te la has impregnado para ti, para tu carrera cinematográfica? Porque te sigo desde el principio. O sea, te he entrevistado en 2 veces y digo, y sigues ahí luchando y peleando hasta el final. ¿Se te impregna algo de este gen del Real Madrid de ganar a ti como, como director de cine? Bueno, es verdad que te lo refuerza seguramente, ¿no? Porque a mí me ha sorprendido mucho conocer también los valores del Real Madrid, ¿no? Y hablando con Emilio y con Emilio Butragueño y toda esta gente, al final los valores son eso, ¿no? La constancia, la perseverancia, no rendirse nunca y tal. Y es verdad que esto lo llevo yo un poquito impregnado en mi ADN, a lo mejor también por mi padre. Recuerdo que con mi equipo de fútbol sala íbamos perdiendo 5-1 y yo en el último minuto iba a muerte y decían, ¿pero qué hace? Digo, no, o sea, a ver si metemos un gol. O sea, yo pensaba que en un minuto podíamos meter 4, ¿no? Entonces, esa mentalidad, bueno, yo creo que para trabajar en esto, ser director de cine, en la profesión y tal, tienes que ser muy constante, muy perseverante y como decía Emilio en una frase, creo recordar, ¿no? Que los retos hay que afrontarlos con decisión, con convicción, con seguridad y al final, bueno, es pasito a pasito. O sea, yo creo que no puedes pretender llegar y triunfar a la primera y tal, porque es donde creo que te puedes llevar el gran chasco y yo soy más de trabajar y de las cosas ya llegarán cuando tengan que llegar, pero de trabajar mucho.